Bueno, seguimos aquí ocupándonos de este tema tan tremendo que tiene que ver con la suerte de quienes están jubilados, jubilados y pensionados, que, vienen observando cómo cae su poder adquisitivo. Ya lo hemos hablado con Eugenio Semino, pero ahora Eugenio ha hecho una propuesta que me gustaría mucho que él mismo nos la comente y por qué esa propuesta justamente en este momento, ¿no? En este momento tan importante para que los jubilados puedan mejorar su calidad de vida. Bueno, yo creo que ya estamos en contacto con Eugenio Semino, defensor del pueblo de la tercera edad. Eugenio, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Mario? Qué gusto poder saludarte. Igualmente para nosotros. Eugenio, te llamamos en principio porque vos has dicho que habría que darle el 40% de aumento a los jubilados, idéntico al que se autoasignaron diputados y senadores. Danos tu punto de vista acerca de por qué lo estás planteando ahora y la propuesta entonces que estás realizando, qué perspectivas ves que alguien le escuche. Mira, se lo hemos girado el reclamo al jefe de gabinete de la Nación, como lo hacemos habitualmente con este tipo de solicitudes, y fundando por qué uno lo hace. La particular situación es que el hecho de la paritaria que se ha acordado en el Congreso de la Nación para los 11.700 trabajadores y que se hace extensivo por convenio a las dietas de los legisladores, fijó un criterio que no estaba planteado hasta el momento, ya que dos representantes, un poder del Estado y sus dos representantes máximos, fijan una pauta del 40% para esos reajustes, que obviamente es mucho más realista en relación a el 29% establecido como pauta de inflación para este año. Claro. Por otra parte, nosotros no cuestionamos y nos parece muy bien que los trabajadores se vean beneficiados, entre comillas, con este tipo de reajustes. Ahora, lo que planteamos es que se haga extensivo a los jubilados, porque evidentemente el Estado dispone de recursos para, por ejemplo, el Poder Legislativo y también para el resto de quienes reciben beneficios a través de ANSES, que son casi 18 millones de personas, al margen de los jubilados y pensionados, que por otra parte son los que aportaron regularmente al sistema. Uh-huh. Y esto inclusive está en consonancia que la tan meneada ley de movilidad que se aprobó en el mes de diciembre, y que los argumentos de defensa del proyecto del oficialismo estaba dado precisamente en que a partir de la aplicación de la ley iba a haber una recomposición del haber del jubilado. Así es. Cosa que no ocurrió, es decir, los reajustes que se dieron hacia la fecha, tanto el de marzo, el 8% y el 12.12 de junio, quedaron por debajo de la pauta inflacionaria, por lo cual sigue deteriorándose el haber del jubilado en términos de su poder adquisitivo, como ocurre en los últimos 3 años. En razón de esto, y que la situación es desesperante, 4,5 millones perciben ahora, a partir de esta semana, 23.000 pesos, y de los 2 millones restantes, la media es 33.000 pesos, vale decir, los primeros, los de la mínima, cubren un 37% de su canasta de necesidades básicas, y el resto, los de la jubilación media, está sacado el promedio, que está en 33.000 pesos, llegan a cubrir alrededor de un 50% de esa canasta de necesidades básicas. Por lo cual, evidentemente, la necesidad
no puede ser soslayada. Nadie puede suponer que con 23.000 pesos se puede subsistir en Argentina. Imposible. Y como lo hablamos en algún otro momento, sobre todo en un escenario de pandemia, donde el adulto mayor primero fue la víctima más directa de la pandemia, de los 81.000 fallecidos, casi el 83% son adultos mayores, no tienen posibilidad de la ayuda familiar que tuvieron en muchos casos previo a la pandemia, porque ha disminuido notoriamente por la misma el ingreso familiar, y por otra parte se ven compelidos a trabajar, en general lo hacen en condiciones de trabajos no registrados, que hoy a través de los confinamientos y demás se ha visto debilitada la posibilidad de hacerlo, ¿no es cierto? Claro. Ahora, sí. Sorprendentemente la Argentina hoy se jacta de tener casi un equilibrio fiscal. Algunos dicen que si a los números que da el Ministerio de Economía del primer cuatrimestre se le pudiera sumar lo que fue la contribución a las grandes fortunas, no solo no habría déficit, sino que habría superávit. Lo que indica casi un contrasentido que haya superávit en el momento donde la sociedad está más necesitada de recibir un aporte por parte del Estado que lógicamente los saque de la situación de postración en la que se encuentran. ¿A qué atribuís vos esta sordera del poder político para entender que este es el momento en que debería volcar dinero a los jubilados y también a otras franjas de la población con la finalidad de paliar el drama social al tiempo de reactivar la economía? Sí, mira, yo creo que hay una concepción desde quien maneja la cuestión pública no es nuevo, es decir, no es producto de esta gestión en particular, de qué modelo de sociedad aspiramos a tener. Es decir, me parece que hay una visión muy elemental, por no decir primitiva, de lo que es el desarrollo de una sociedad y del desarrollo de la economía de esa sociedad, que acá aparecen como contradictorios, porque como los análisis son muy parciales y la política del subsidio es necesaria en términos de las situaciones de emergencia y de que tenga una salida racional a recomponer el tramado social que hoy está muy desintegrado. El adulto mayor acá está dentro de, yo llamaría, y lo hago con toda responsabilidad, en un gueto etario, ¿no? Es decir, a partir de determinado momento se supone que vos pasás a ser una carga para esa sociedad y no un reproductor de riqueza. Más allá de que pusiste plata en el sistema durante 30 o 40 años y no existe más esa plata, digamos, se te toma no como una historia, sino como lo que supuestamente sos ahora, y ahora sos alguien que supuestamente no produce y sos simplemente un gasto. Cuando lo que uno ha visto en el mundo, la seguridad social ha tenido crisis en todo el mundo, las sociedades que superaron o mejoraron esa condición, lo que hicieron es rever esto que estamos planteando ya desde la década de los 80 y ver cómo, con una visión absolutamente capitalista más allá de lo humanitario, se ve al que deja la vida laborativa como un fenomenal consumidor, reproductor de riqueza. Es decir, poniéndole salud en el cuerpo y plata en el bolsillo, que son las dos cosas que hoy se le niegan a Argentina. Y por otra parte,
reconceptualizando que ese adulto mayor es el espejo en el cual se miran los jóvenes, por lo cual yo tengo hijos de 40 años y si les digo, che, pero aporten, trabajen en blanco, me dicen que para ganar 23.000 pesos. Claro. Sí, es una vergüenza. Ya se ha convertido en algo cultural, y los pibes hoy, ¿qué hacen? Agarran un mango más en el bolsillo y el patrón los explota más porque dice, mirá, agarra el negro que te conviene, vos hacés después lo que querés y demás. Se fracturó el concepto de el pacto generacional. Yo aporto porque mi viejo aportó para mí, yo aporto para mi hijo. Eso ya no existe más. Es de un modelo de seguridad social que se extinguió, que era el modelo posguerra, que implicaba un esquema social con poblaciones más jóvenes y demás, y se asimila a la edad con la exclusión. ¿Cómo se puede? Por eso hablo de que está guetificado el tema, porque te pueden excluir como ocurrió por raza, por religión, y acá es por edad, ¿no? Por edad. Acá en Latinoamérica, ¿no? Ahora, mi pregunta tiene que ver con lo siguiente ahora, porque acá yo lo que observo es que si en la realidad vos tenés una población con un subconsumo y además tenés un aparato productivo subutilizado, es indudable que además el Estado recauda menos por impuestos. Si el Estado vuelca dinero en los jubilados, ese dinero va a rotar, a diferencia de el dinero que se puede volcar a quien le sobra el dinero, porque el que le sobra el dinero lo ahorra o lo fuga al exterior, pero el jubilado lo va a volcar, de manera que si vos le volcaras dinero al jubilado, esa cantidad de dinero va a consumo. De ese consumo el Estado recauda un 33%, pero como ese dinero va a circular por lo menos 12 veces en el año, ganan los jubilados, gana el sector privado porque se reacomoda la economía que está subutilizada, y también gana el Estado. ¿Cómo se interpreta, si no es a través de un prejuicio, que este concepto, que por otra parte en economía ya está estudiado, no lo aplique el gobierno? Es tal cual lo señalás vos, el circuito. Claro, y buscarlos, ¿por qué? Porque a esto te agrego que no solo es caro por eso, sino que lo que no es actividad es enfermedad. Lo que no es satisfacción y del deseo es enfermedad, por lo cual lo que vos no invertiste lo gastás en un sistema de atención a la enfermedad, no un sistema de salud, en definitiva. Claro. Mira, en Latinoamérica eso, digo, es para una larga charla y que puede ser muy rica un día. La enfermedad también es parte del negocio de los sistemas políticos. Nuestras campañas electorales, uno de los aportes más significativos que vienen recibiendo, te digo, desde la década del 60, es la industria del medicamento, ¿no? Es decir, entonces hay como circuitos que se han viciado tanto que se retroalimentan, ¿no? Porque cuando estoy hablando de campañas electorales, estoy hablando de alimentar a un sistema político, ¿no? Así es. Vos fíjate que de Oñatibia a hoy, digo, en el año 63, el Parlamento argentino no discute patentes de medicamentos. Inclusive no tenemos ningún medicamento en el país cuya monodroga se genere en el país. Eso no lo sabía. Ninguno, aún medicamentos que ya no se paga patente. Es decir, lo que están los medicamentos de fabricación nacional, viste que hay los famosos laboratorios, están las 3 grandes cámaras de laboratorios, de las cuales uno son los laboratorios, comillas, nacionales. Sí. Bueno, esos laboratorios y esos medicamentos de fabricación nacional
el principio activo viene de afuera. Ajá. O sea que estamos, a diferencia de lo que a veces se dice, estamos muy atrasados en esta materia. Claro, pero Porque el Estado no tiene... tecnológicamente, ¿eh? porque el Estado tiene muchos laboratorios, tiene la provincia de Santa Fe, Rosario, Sí. clínicas, el Hospital Posadas, el Ejército tenía laboratorios, tenía, no me acuerdo, pero cerca de 40 laboratorios que son del Estado, que alguna vez se dijo hacer un plan que los integre para la producción de medicamentos a muy bajo costo. Esto jamás se hizo, ¿no? No, y se fabrican algunos hospitalarios, pequeñas producciones, digamos, autosatisfactivas de pequeños sistemas o de un hospital en particular, no se hace, no se produce en escala. Mientras que hay laboratorios nacionales, comillas, que hacen grandes producciones para el exterior. Ajá. Es decir, lo que pasó ahora con la vacuna, por ejemplo. Lo que pasó ahora con la vacuna es un procedimiento muy habitual. Hay uno de los principales laboratorios que encabeza una de la Cámara de Laboratorios Nacionales, que genera una enorme producción de un antibiótico, una ampicilina, para China, que se fabrica en La Rioja concretamente. Ajá. Claro, imagínate que inclusive si nos engripamos los argentinos, nos engripamos 20 o 30 millones. La escala de producción para China, por ejemplo, son cientos a miles de millones de producción de medicamentos que se hacen en varios países, uno de ellos Argentina, con lo que implica utilizar recursos del país. La mano de obra hoy en la fabricación del medicamento es pequeña, está todo muy tecnificado, los procesos, así que el valor agregado que queda en el país es muy poco, pero se usa el modelo, que es el mismo modelo que vamos a ver ahora con la vacuna Sputnik, que a su vez es el mismo modelo que utilizó AstraZeneca, en definitiva, ¿no? Claro. La última que te hago por hoy, después seguramente has dejado picando ahí una pelota para que la pateemos en otro momento. Excede lo de los viejos. Sí, excede eso por mucho. Te quería preguntar lo siguiente, las vacunas con las cuales, digamos que el planeta, la inmensa mayoría de los países han tratado de combatir el COVID-19, son vacunas que, han llegado a la fase 3, a los tumbos, son en general vacunas aprobadas en la emergencia, son experimentales, esta es la realidad, son de distinto tipo, por otro lado, porque no todas son idénticas, ¿no? El activo, digamos, pueden ser algunas de ARN que son hechas, que son las más modernas, digamos. Algunos, son las que van a quedar. Algunos dicen que son las que van a quedar, efectivamente. Sí. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿hay algún estudio sobre el impacto que en las personas mayores ha tenido la vacuna? Porque vos tenés un caso que corresponde que lo mencionemos hoy, que es el Día del Periodista. Mauro Viale se había aplicado la vacuna. No digo que haya muerto por la vacuna, eso lo desconozco totalmente, pero pero es un ejemplo, digamos, de alguien que se ha puesto la vacuna, y hoy he visto que alguien tenía 2 vacunas, creo que un actor, Reni, creo, tenía 2 vacunas, y igual lo tuvieron que internar. ¿Se sabe cuál ha sido el impacto? Hoy falleció, te digo porque es del barrio, un gran dolor para nosotros, una enfermera, una chica del Santo Yani, de 34 años, amigo, con 2 dosis de una vacuna, que es más, tuvo una doble infección de COVID, había tenido la enfermedad COVID y volvió a infectarse, ¿no? Así que tenemos muchas incógnitas
en términos de lo que pasa a futuro de la vacuna, es decir, lo que evita la vacuna. En cualquier caso, primer fase y a nivel social hay que vacunarse rápidamente para no solo protegernos, sino para cortar la circulación. Pero al margen de esto, después, creo que hoy estamos muy en pañales, aunque no lo parezca, respecto a cómo sigue la película y a qué daños nos tenemos que atener en comorbilidades que no sabemos. Hoy se está hablando de una posibilidad de problemas neurológicos serios generados a posteriori. Bueno, hay una cantidad de incógnitas que tenemos que ir resolviendo, y me parece que en muchos casos países como el nuestro fueron también una plataforma de investigación y desarrollo de vacunas, ¿no? Uh-huh. Y en particular, supongo yo, los más grandes. Sí, sin lugar a dudas. Bueno, Eugenio, por hoy te agradecemos muchísimo la amabilidad que has tenido de prestarnos estos minutos, y seguramente, ya que dejaste ese tema, lo vamos a poder desarrollar en una nueva oportunidad y con el tiempo que sea necesario, porque a veces nos interesa mucho más que el tema se explicite en toda su dimensión sin que el tiempo nos esté apremiando, y bueno, lo vamos a conversar entonces próximamente. Bueno, y felicitaciones por el Día del Periodista. Cualquiera que tiene la difícil misión de comunicar, y en serio, como lo haces vos, merece todo nuestro reconocimiento, porque en definitiva son los aliados de los que no tienen voz, ¿no? Así es. Bueno, lo hacemos por lo menos dignamente. No sé si bien o mal, pero lo hacemos con dignidad, así que te agradezco muchísimo. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, hasta luego. Chau, hasta luego. Bueno, hemos hablado con Eugenio Semino, defensor del pueblo de la tercera edad. Realmente tuvo Daniel, ¿sabes qué? La habilidad de contrastar por qué quienes ganan, digamos, voy a dar un número cualquiera, por qué quienes ganan 300.000 pesos tienen necesidad de aumentarse un 40%, pero en cambio los jubilados que ganan 20.000 pesos les aumentan un 8, un 12%. Es una vergüenza.